Platicaremos ahora sobre la enfermedad de von Willebrand. Von Willebrand es el nombre que tiene una proteína relacionada con el mecanismo de la coagulación de la sangre. Se produce en forma normal en el interior de las células que tapizan los vasos sanguíneos y en las precursoras de las células encargadas de formar el tapón hemático para impedir los sangrados, que son las plaquetas. La sangre es un tejido formado por diferentes células y sustancias químicas que tienen la particularidad de tener consistencia líquida a partir del equilibrio perfecto entre los elementos encargados de coagular la sangre y las sustancias que también lo impiden. Ante la presencia de una hemorragia, se activan una serie de mecanismos que es la hemostasia, que el cuerpo pone en marcha para evitar una hemorragia o para limitarla cuando ya se ha producido, asegurando que el tapón hemostático no perdure más tiempo del necesario para restablecer su continuidad en la circulación. El proceso de la hemostasia o coagulación lo forman diferentes etapas. Ante la rotura del vaso, por mecanismo reflejo y de elasticidad, se produce una contracción, una constricción que disminuye el calibre de la lesión vascular. Se cierra el vasito. A continuación, por liberación de las sustancias contenidas en el interior de las células de los vasos sanguíneos que fueron dañadas, se liberan entre ellas la proteína o factor de von Willebrand, que actúa como una especie de pegamento para unir a las células del coágulo, que son las plaquetas, al vaso lesionado y como adhesivo entre las plaquetas para establecer así un tapón mecánico. Sigue posteriormente una activación en cascada de reacciones en el plasma para convertir una proteína que está soluble en forma insoluble dentro de la circulación, que le va a dar estabilidad al tapón celular y se impide la continuidad de la coagulación. Finalmente, en tiempo posterior, se procederá a la destrucción progresiva de ese tejido insoluble para volver a restablecer su función. Toda esta maravilla de eventos se lleva a cabo de una forma natural ante cualquier mecanismo de rotura vascular y funciona perfecto en las personas normales. Es natural que ante una herida o hemorragia de algún niño, la preocupación primaria de los familiares sea efectuar presión para evitar la persistencia del sangrado. Y al restablecerse en un tiempo promedio de 5 a 10 minutos, se recupera la tranquilidad emocional. Se entiende de forma recíproca que ante el tiempo prolongado de hemorragia o al notar una cantidad mayor a la habitual del sangrado, se genera entonces en el familiar la preocupación por alguna enfermedad que existe. Cuando al médico se le refieren estos datos, asociando el antecedente que el cuadro de forma similar también lo han presentado otros familiares colaterales y o ascendentes, se podrá sospechar que esta alteración que afecta a los integrantes de la familia puede ser una deficiencia del factor de von Willebrand, que es conocida como enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad es el trastorno hemorrágico hereditario más común en los seres humanos con una distribución a escala mundial. En estudios para demostrar su existencia se ha encontrado hasta en el 1% de las poblaciones pediátricas con manifestaciones relacionadas y asociadas a alteraciones de los estudios de laboratorio. El problema que existe para su cuantificación es que el tipo de sangrados que suelen manifestar no son de riesgo en la mayoría de las ocasiones, lo que permite a algunos familiares no darle importancia necesaria. Y más aún si se toma en cuenta que es algo que lo han padecido algunos de sus padres sin aparentes consecuencias posteriores. Pero en esta enfermedad también hay una variante que causa sangrados importantes que pueden provocar la muerte, en los cuales tampoco se ha podido identificar la enfermedad o no se pudo identificar la enfermedad y por tanto establecer una relación así con los estudios adecuados. La enfermedad deberá de sospecharse a partir del momento que se tiene el antecedente en el familiar de sangrados nasales, presencia de moretones corporales o también tiempos prolongados para cohibir algunas hemorragias, con manifestación similar en alguno de los hijos o de los familiares. También puede sospecharse ante hemorragias con tiempo prolongado de coagulación, como por ejemplo ante extracciones dentales o con procesos invasivos, como sería la extracción de sangre por una muestra de laboratorio, inyecciones o tatuajes o colocación de aretes o colocación de piercings u otros.
sangrado de encías con el cepillado habitual o con los sangrados menstruales abundantes de las jovencitas para tener una valoración primaria con el médico de primer contacto y de forma ideal con seguimiento por los especialistas en enfermedades de la sangre, que es el hematólogo pediatra o bien el hematólogo general. Las hemorragias excesivas y prolongadas a menudo se documentan después de intervenciones quirúrgicas orales, tales como el retiro de las anginas y extracción de la tercera muela. En contraste, hemorragias de los tejidos blandos, sangre en los músculos y en las articulaciones, rara vez se llega a encontrar en los casos de esta enfermedad de von Willebrand, excepto en un tipo especial. Con la experiencia del especialista se valora cada situación mediante un interrogatorio de exploración que son específicos a fin de solicitar los estudios que puedan ser de mayor utilidad para cada caso en particular. Sus resultados y valoración podrán confirmar o descartar la enfermedad para dar seguimiento que corresponda. Las pruebas de laboratorio en general incluyen estudios para evaluar el proceso de la coagulación y pueden requerir instrucciones adicionales al procedimiento de rutina. Con la valoración clínica y los resultados del laboratorio, la enfermedad puede corresponder a 3 diferentes tipos. La de tipo 1 es la forma más abundante hasta un 80% de los casos. Se caracteriza por tener el antecedente de sangrado en alguno de los padres y su rama familiar asociada, con riesgo de transmitir su enfermedad en 50% de posibilidades para cada embarazo, con sangrados en magnitud relacionada con la deficiencia del factor de von Willebrand, pero en general sin ameritar atención hospitalaria o con riesgo para la vida. La tipo 3 tiene un mecanismo de transmisión recesivo con un riesgo de transmisión del 25% en cada embarazo, por la posibilidad de que los genes recesivos de ambos padres coincidan en un solo hijo. Puede no existir antecedentes sangrados en los padres que son portadores de la anomalía, con la desventaja que el hijo afectado tendrá sangrados importantes que puedan poner en riesgo su vida con una frecuencia menor en la población, de 1 a 2 casos por millón. La de tipo 2 tiene a su vez otras subclasificaciones relacionadas a la falla particular del factor de von Willebrand con presencia de sangrados similares a las del tipo 1. Tomando en cuenta la clasificación específica de la enfermedad, su pronóstico es muy diferente, ya que los cuadros de tipo 3 son los que deben ser atendidos a nivel hospitalario por riesgo de llegar a morir ante alguna hemorragia que no sea bien tratada o en etapas tempranas de la vida. Los otros tipos de la enfermedad requieren ser conocidos por el familiar y personal médico ante cada situación en que se tenga que efectuar algún proceso invasivo al paciente para contar en forma anticipada con los medicamentos o bien con la fracción de sangre a emplear en el momento en que se distinga la hemorragia según una coagulación adecuada. Los medicamentos a emplear son variables de acuerdo al tipo de enfermedad de von Willebrand que se padezca y al tipo de hemorragia que se llegue a tener que tratar. Hay tratamientos de aplicación superficial o bien tomados para controlar algunos sangrados de leves a moderados. En caso de padecer el tipo 3, se deben administrar medicamentos especiales o bien transfundir alguna fracción especial de la sangre para establecer la coagulación adecuada ante una hemorragia que sea específica. Los niños portadores del tipo 3 deben evitar actividades de contacto o traumas potenciales por el riesgo de presentar hemorragias de difícil control y potencial también de muerte. Con antecedente familiar de sangrado recurrentes y el cuadro similar en el niño o el antecedente de sangrado abundante en un niño, deberá realizarse evaluación adecuada con el hematólogo pediatra a fin de identificar desde etapas tempranas esta enfermedad con la intención de evitar sus complicaciones. Bien, si el tema les ha interesado, los invitamos a que también lo puedan compartir con familiares o amigos enviando este enlace por medio de sus redes sociales. Si quieren, pueden hacer la sugerencia de que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, y en donde no se olviden de activar su botón de notificaciones para saber en qué momentos se publica un nuevo video. Agradezco a ustedes su interés y espero contar con su atención en nuestro próximo video. Hasta luego y muchas gracias.